Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a La Hoja Suelta, un podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa. Y en este episodio vamos a platicar un poco sobre artes escénicas, porque estamos justamente en el ciclo de artes de La Hoja Suelta. En esta ocasión trajimos a una invitada muy especial que tiene muchísima experiencia en el área de actuación, de producción artística y básicamente la creación integral de las artes. Traemos con ustedes a Miranda Rinaldi. ¿Cómo estás, Miranda? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues bienvenida a este espacio y te agradecemos mucho de antemano que nos compartas todo tu conocimiento, toda tu experiencia en estas áreas, de la cual pues nosotros somos en realidad público que consumimos y gustamos de estos productos, pero al final de cuentas nos interesa mucho saber qué hay detrás bambalinas, ¿no? Porque es todo un proceso creativo de muchas personas, de muchos recursos, y pues es importante también conocer este lado, ¿no? Pero podríamos empezar con esta pregunta que tal vez como público que gusta de estos contenidos, nos hacemos, pero luego igual y nos contestamos no con cosas que sean necesariamente reales. Podríamos empezar con esta pregunta: ¿qué es la actuación, Miranda? Bueno, en inglés se dice play. Cuando vas a actuar se dice play. Entonces, algo que tengo muy arraigado que en la escuela nos enseñaron es que actuar es jugar. Como cuando éramos niños y agarrábamos las Barbies o agarrábamos algún muñeco de acción y le dábamos vida y los poníamos a pelear o a vivir alguna situación. Entonces, realmente la actuación es un estado en donde se despierta la imaginación, como todas las artes, como cuando pintas, cuando escribes, esa, esa parte del cerebro, ese mundo abstracto, si quieres llamarlo así, en donde se despierta este tipo de sensibilidad, esta imaginación, estas conexiones. Entonces, por eso es muy bonito cuando dicen que actuar es jugar y prácticamente es como meterse a esa burbuja de la ficción y el cerebro está maquilando, está haciendo muchas operaciones mentales para que suceda. Y lo más bonito es que sucede con las operaciones mentales de mi compañero y con la respuesta del público. Entonces está generando una burbuja muy grande, es como un trabajo en equipo. Realmente el actor trabaja también mucho con el estímulo del espectador y eso va cambiando, por eso cada función, a pesar de ser la misma obra, cambia en ciertas medidas. Y además hay diferentes tipos de actuación, ¿no? Dependiendo un poco de los soportes o del escenario del que vamos a estar hablando. En ese sentido, ¿hay algún tipo de división, ¿no? Entendamos que pues no es lo mismo quizá un montaje teatral que cine y qué otros medios podríamos hablar justamente de actuación. Pues mira, una cosa son formatos y otra cosa son estilos. Los estilos de actuación varían mucho por el género. Es cierto que por género, tanto comedia como drama, se atacan diferente y lo que se puede como poner como analogía es la música. En la música tú puedes escuchar una canción o una pieza musical y dices, ah, esta música se me hace alegre, pero por el timing que lleva, ¿no? Y también sucede con la actuación. O sea, la actuación realista a lo mejor lleva un timing para decir las cosas y a lo mejor la comedia tiene otro tipo de, ¿sabes? Y entonces tiene tanto otra corporalidad, otra energía, otro ritmo y hasta incluso lenguaje. Nosotros le llamamos como lenguaje, ¿no? Cada estilo sí tiene un lenguaje, ¿no? O sea, si quieres actuar comedia del arte, tiene su lenguaje. Si quieres actuar drama realista o quieres actuar, lo que últimamente le llaman la narraturgia, también tiene otro estilo. Entonces, el hecho de que a veces confundimos de que una
actuación muy apegada a nuestra realidad es la mejor actuación. Es solamente una idea de que solo existe ese estilo de actuación, pero pueden haber muchos estilos de actuación que justamente rompen con la realidad, como muchas artes han roto con la realidad, ¿no? El hiperrealismo, el expresionismo. También en la actuación existe esta necesidad de romper con la realidad y crear otras realidades con otros lenguajes. Pero en cuanto a los formatos, pues sí, últimamente la actuación, pues que es la representación de la vida, finalmente, tal vez no tan pura o tan absoluta o tan, ¿sabes?, tan pegada a la realidad. Se está utilizando obviamente en el cine, en la televisión, desde hace, pues, evidentemente mucho tiempo, ahorita en los contenidos digitales, pero yo creo que eso nunca va a morir, porque el ser humano siempre va a necesitar representarse, ¿no? Representarse en una pintura, y por eso antes pintaban en las cuevas, y vaya, en los cuentos, ¿no? Cuando cuentan una anécdota, se está representando al hombre, al ser humano, y justamente necesitamos esas caras, esas figuras que representen a la humanidad, ¿no? Y que cuenten sus historias de diferentes estilos, con diferentes narrativas, con diferentes estilos, pero siempre se va a necesitar contar, ¿no? Yo creo que hasta que la humanidad muera, va a haber esa necesidad, los formatos van a cambiar, las necesidades a lo mejor, los estilos, pero muy probablemente va a ser una profesión que va a durar hasta que la humanidad esté totalmente precaria y solo necesite alimentarse. Si necesita más cosas, ahí va a estar la actuación. La representación, Claro. diría yo. Claro, esto es muy interesante porque tocaste el tema aquí de la profesión, ¿no? Aquí nos estabas dando como este panorama que tal vez en el proceso de formación profesional que tienen, pues también como que se meten mucho con estos conceptos que para nosotros como público espectador desconocemos totalmente, ¿no? Y aquí me gustaría que nos contaras, me imagino que también tener esta profesión debe ser una experiencia de vida todo el tiempo. Estar interpretando precisamente diversos personajes ficticios o reales, también como experiencia de vida debe ser muy interesante, ¿no? Pero en el aspecto profesional, Miranda, me gustaría que nos compartieras cómo es el escenario en particular en México. Vaya, es el gremio, si lo queremos llamar así, es un poco difícil porque justamente hay pocos apoyos, aunque México es muy afortunado porque tiene bastantes apoyos, a diferencia de otros países, que subsidian la cultura, pero lo triste es que tú vas a ver estas obras subsidiadas y hay muy pocas, la audiencia es muy pequeña y siempre es la misma. ¿Por qué no le hacen la difusión, no le hacen la publicidad? Y porque sí, como que hay una falta de educación, a lo mejor, o de costumbre, o de cultura, no sabría cómo llamarlo, la verdad. Que la gente asiste, es algo que sí padecemos bastante. Y sí hay muchos valientes, ¿no? Que dicen, pues yo voy a crear mi teatro independiente. Yo lo llegué a hacer y es un acto de amor, pero no va acorde al mundo real en el que vivimos, porque pues, la economía es algo, o sea, vivimos en un sistema en el que todos necesitamos tener recursos, ¿no? No hay trueque, no. Necesitamos sobrevivir, y hacer teatro independiente a veces puede ser muy difícil porque hay mucha inversión, hay mucha gente trabajando y no hay la remuneración. Entonces, por eso dicen, es que un boleto de teatro 200 pesos, pues sí, pero estuvimos 3 meses ensayando, hay un técnico, el boletero, los actores, el director, el productor, el vestuarista, o sea, tus 200 pesos está pagando el boleto de mucha gente y de mucho tiempo de trabajo. Entonces, yo entiendo que a lo mejor la economía de la gente diga, o sea, yo no tengo 200 pesos para ir al teatro. También, o sea, siento que no es tan... O sea, entiendo también que la gente no pueda gastar tanto en un boleto de teatro.
o sea, la economía de nuestro país no se da para estos lujos, ¿no? De ir a ver una obra de teatro, ¿no? Pareciera como si solo un sector de la población puede pagarse ese tipo de cultura. Entonces sí hay como un gran quiebre, pero también entiendo por qué un boleto puede llegar a costar eso. Pero sí, el mundo del teatro en México es maravilloso. Tengo compañeros que yo admiro muchísimo, que están proponiendo escena y están poniendo a México en alto, y que están llegando a nuevas formas, nuevas historias, nuevos discursos, nuevos estilos, propuestas. O sea, realmente en México hay mucho talento y que lamentablemente a lo mejor no se le ha podido apoyar a todos como para que crezcan. A veces siempre se les apoya a los mismos y está padre porque pues sí, o sea, si ya creció alguien, es necesario seguir apoyándolo para que siga creciendo, pero entonces no alcanzan los recursos para poder apoyar a toda la gente que podría estar poniendo a México en alto y estarlos apoyando con espacios, con dinero. Pero sí es interesante. Por suerte hay muchas escuelas que nos están preparando, que nos están enseñando, que nos están educando cómo construir, cómo dialogar en la escena, y también nos están enseñando como civiles, como seres humanos responsables, que necesitamos tener un discurso frente a la vida y que a partir de eso es nuestra creación, ¿no? No nada más es crear, por entretener, sino que también debemos de dejar ahí como nuestra huella de cómo vemos el mundo y sobre todo como siento una gran responsabilidad como ser esta generación la responsable del cambio o la responsable de esta transición que estamos viviendo, hacia dónde va y ese tipo de necesidades tanto sociales, históricas, artísticas. O sea, es como que engloba muchas cosas. No solamente es pararte en un escenario y decir un texto. Y esto justamente va de la mano también de la imagen pública, ¿no? De las artes y del sector cultura en general, ¿no? Donde piensan, pues es que es el artista, ¿no? Y como si fuera una sola unidad, un individuo. O sea, llega la actriz, llega el actor y se para y ya, ¿no? Da la obra. Pero detrás hay un grupo de trabajo y también mucha inversión y tiempo de trabajo. Hace un momento tú lo decías. Pues incluso hay una escena que tiene apoyos gubernamentales y otra que se va como por el camino independiente, como buscando sus propios medios, ¿no? Y tú justamente, Miranda, tienes la experiencia de hablar por ambas partes, tanto desde esta punto de creación, llamémosla individual, de presentación, de representación, de narrativa, pero también en la parte de producción artística. Entonces, platícanos un poco cuál es tu experiencia justamente en esta otra área, ¿no? Que involucra un poco la gestión y la planeación desde atrás, ¿no? Pues mira, yo empecé a crear por necesidad, porque pues no teníamos el dinero para pagarle a tanta gente. Entonces empezamos nosotros a crear nuestra propia escenografía, empezamos a escribir nuestras propias obras y empezamos a reducir lo mejor posible los gastos, ¿no? Llegué a hacer teatro en departamentos, usábamos nuestro departamento para hacer las obras sin tener que pagar a lo mejor impuestos o a lo mejor una renta, pero el chiste era reducir totalmente los costos y para poder producir este tipo de obras, pero también incluía que entonces nosotros hiciéramos los vestuarios, hiciéramos la escenografía, que improvisáramos, que fuéramos creativos. O sea, creo que la precariedad nos lleva a la creatividad, resuelve, ¿no? Resuelve de manera creativa, no de manera pobre, pero pues por algo también hay mucho el teatro minimalista, el teatro pobre, ¿no? Que surgió justamente porque pues, no existían los recursos para poder producir una obra, ¿no? Y ahí fue donde nos llevó a aprender bajo la marcha, la verdad, a hacer carpetas, a buscar dinero, a buscar patrocinadores, incluso hasta a buscar público. O sea, nos íbamos al metro y hacíamos como un performance y de ahí los invitábamos y los encaminábamos hasta el departamento para que la gente fuera, asistiera, porque no había forma de invitar a la gente y que realmente se animara.
Entonces, pues sí, te lleva a un momento creativo en el que dices, te rompes la cabeza, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo hago que la gente venga? ¿Cómo hago si no tengo dinero para pagar esto? Entonces yo lo hago, ¿no? ¿Y cómo le hago? Ah, pues tú aprendes, ¿no? Autodidacta, ¿cómo se ilumina? A ver, ahí con una lata de chiles, ahí hacemos la iluminación, pedimos prestado los muebles a mamá, a papá, a las tías, préstame la ropa, oye, esto funciona y así, ¿no? Como una manera muy rústica o como muy artesanal a lo mejor. Pero sí, eso es lo que creo que está pasando con mi generación. O a lo mejor en otras generaciones, desconozco si otras generaciones también sucedió, pero mi generación sucede mucho que el actor también tiene la experiencia de escribir, el actor tiene la experiencia de dirigir y también ha tenido la experiencia de producir, de gestionar, o sea, ya todos metemos cuchara en todo porque pues necesitamos manos y no tenemos dinero. Entonces, pues apréndele y aprende de manera autodidacta porque tampoco hay tanto dinero para que te metas en una escuela, ¿no? A lo mejor ya lo que estudiaste o lo que te enseñaron fue hasta ahí llegó, ¿no? Y entonces, pues sí, vas por la vida jugando, arriesgándote, apostándole dinero, tiempo, esfuerzo, creatividad para proyectos que a lo mejor y no llegan a ser tan trascendentales porque no tienen el apoyo ni la difusión, lamentablemente, siento. Sí, claro. Normalmente sucede esto, ¿no? Para quienes trabajamos en cultura, que siempre estamos hablando de una situación de crisis y que sí es real, pero en este contexto de, por ejemplo, de la pandemia, a mí se me hace pensar en algo que sucedió. Cuando nos mandaron a todos al confinamiento, lo que buscábamos para sobrellevar la situación eran precisamente contenidos culturales y buscábamos, pues entre ellos obras de teatro, las películas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también como público tenemos que ser ahí muy conscientes. Sé que a lo mejor puedo estar diciendo algo que pareciera que no hacemos, pero también pensar, ¿no? Todas estas personas que vemos, que miramos finalmente en las pantallas, bueno, en este modo virtual, pues también son, como tú dices, son gente que ha pasado por todo un proceso de preparación, de profesionalización y pues que le tiene que entrar a todo. O sea, realmente es un trabajo demandante, es un trabajo lleno de retos y que tienen que adaptarse, ¿no? Es también estar siendo creativos, como tú dices, también con la intención de estarse adaptando pues al momento, ¿no? Sea crítico o más crítico aún. Entonces yo creo que es algo que tal vez, como tú dices, de manera generacional tal vez están enfrentando. Pero aquí vemos que ya está empezando a surgir algo, ¿no? Es importante que ustedes como actores, productores, pues tengan en cuenta también que tienen que conocer, ¿no? Todos estos aspectos del proceso de producción o de creación. Entonces ahí sí me gustaría que nos compartieras por qué es importante tomar en cuenta todos estos aspectos del proceso creativo, Miranda. Bueno, eh, ¿sabes? La creación creo que es otra vez llamar como a esta parte del cerebro, del mundo abstracto, de la imaginación, y es un entrenamiento constante. Es como ir al gimnasio. O sea, si dejas de practicarlo, el cerebro se va a otros hábitos, ¿no? O sea, por eso yo hablo mucho de los hábitos, de que si eres muy asiduo a ciertas cosas, el cuerpo, el cerebro se va entrenando a eso y tiene mayor o más facilidad acceso a esas operaciones mentales, ¿no? Entonces, mientras más en contacto estés con leer, con escuchar música, con las artes mismas, incluso con la vida misma, ¿no? Pero desde una perspectiva más crítica o más estética, ahí es cuando empiezas a formular. Realmente las artes es una codificación de signos, ¿no? O sea, tú ves un cuadro, no sé, un cuadro de Dalí
y dices, ah, claro, esto significa esto, y va sumando, ¿no? Y va en conjunto creando símbolos y signos, y en conjunto va creando un discurso, y en conjunto va creando una experiencia estética, y es todo un sistema complejo. Y esa es la parte creativa. Pero para ello, para llegar ahí, sí se necesita un entrenamiento en tu vida diaria, y también se necesita mucha investigación, muchísima investigación, se necesita mucha dedicación y se necesita mucho estarlo poniendo a prueba. Entonces, sí es un trabajo largo la creación, a veces frustrante, sobre todo cuando no ves aterrizar el barco, pero, pero es bonito. Creo que cuando sí hay estímulos, ¿no? Si tienes los estímulos correctos, va a llegar a buen puerto. Pero creo que los estímulos que que actualmente yo siento que son para llevar a escena un montaje es mucho el apoyo. O sea, si tú me dices, ya tienes el espacio, ya tienes el dinero para montar tal obra, ese es un estímulo y un compromiso para mí de terminar la obra. Pero si no tenemos nada, o sea, si no tenemos un lugar a donde llegar, si no tenemos un apoyo, es como estar escribiendo en la nada. Entonces no sabes qué va a pasar con ese proyecto y los estímulos empiezan como a fundir, se empiezan a apagar, ¿no? No en todos, hablo en mi caso en general. Yo siento que he padecido muchísimo eso de que de repente me emociono, ya tengo la idea, ya hice esto, y como no tuve el apoyo, la difusión, como que la inspiración se fue. Entonces es muy triste cómo se pueden ir muriendo proyectos que pudieron haber sido a lo mejor increíbles, pero justamente se apagaron por contextos, ¿no? Circunstancias externas. Pero sí, dígame. No, pues teniendo en cuenta las condiciones actuales, ¿no? Del contexto socioeconómico, histórico y geográfico, para ti, Miranda, ¿cuáles serían las claves de éxito o las claves de la mejor montaje teatral o de un proyecto audiovisual o básicamente una producción actoral? Mm, el éxito es relativo, yo siento, pero cada quien interpreta como éxito diferentes conceptos o contextos, pero para mí en particular siempre voy a estar agradecida de tener la oportunidad de estar en un set, en un escenario, por más, de, por más que sea el proyecto o no, así de rating o el proyecto más visto o el proyecto mejor criticado. O sea, siempre voy a estar agradecida de estar en el escenario, de tener la oportunidad de interpretar un personaje, siempre voy a estar. Y para mí el hecho de que yo viva de esto ya es un éxito, ¿no? De que no tenga la necesidad de trabajar en otra cosa. Pero eventualmente sí me gustaría como poder elegir mis proyectos, de decir, ay, esta historia sí la quiero contar, esta no, pero no sé si algún día va a llegar ese momento, por eso no lo anhelo, no tengo esa expectativa de si llega o no, y tal vez eh, pues simplemente estar agradecida de poder estar en el escenario y poder tener un interlocutor que es el espectador. Siempre que llega y conecta con alguien, para mí eso es el éxito, ¿no? De que por más que sea un programa unitario a lo mejor de televisión o un programa o un proyecto independiente o lo que sea, pero que alguien llegue a decir, conecté con lo que tú hiciste, conecté con tu personaje, conecté con la historia, ya con eso es un éxito rotundo.
Y personalmente o artísticamente me gusta mucho como la multidisciplina. Entonces me gusta mucho como integrar danza, integrar animación, integrar puppets, integrar como que varios universos se comuniquen en el mismo. Realmente creo que estamos muy enfermos de realismo y estamos muy enfermos, bueno, así dice un maestro, ¿no? Que siempre que queremos y apelamos por el realismo y por lo cotidiano y siento que ahí es donde se pierde lo artístico, ¿no? Porque el artístico es la propuesta de ver la realidad desde otros lados. Entonces, pues sí, o sea, contar otras historias. Siento que hay muchas historias. ¿Por qué no contar sobre astronomía? ¿Por qué no contar sobre la cultura prehispánica? ¿Por qué no contar otras historias que no sean siempre las mismas, ¿no? Y contarlas desde otras maneras, desde otras formas, desde otros estilos. ¿Por qué otra vez caer en lo que conocemos, en el realismo, en tiempo y espacio lineal, ¿sabes? Entonces, o sea, yo sí aspiraría como a contar esas historias. Ahora que lo mencionas, justamente me recordaste y un poco de lo que mencionabas al principio, esta parte de narración y representación, ¿no? Que es básicamente donde colisionan pues los mundos creativos e incluso de investigación. De este lado representamos un poco la esfera arqueológica. Tú tienes un corto que se llama Copili, ¿no? Que es básicamente conocimiento desde la arqueología y ya puesto en una escena, ¿no? Entonces platícanos un poco de ese proyecto porque está bastante padre, ¿no? Estaba concursando por ahí en algunas partes, pues ahora sí que es hora de presumirlo. Pues mira, a mí me gusta mucho la mitología en general, y tanto griega como la mitología prehispánica, ¿no? Creo que ellos entendían muy bien eso de romper con lo cotidiano. Ellos realmente usaban su imaginación y decían, ¿por qué no crear un ser que sea de serpientes? ¿O por qué no crear un minotauro? Porque eso es jugar con la imaginación, eso es llevar al extra cotidiano, ¿no? Eso es crear otros imaginarios. Y por eso me gusta mucho la mitología. Entonces, yo tuve un ejercicio de crear un espectáculo a partir de un texto y yo encontré este texto de Copili, que es la creación del nopal en México, ¿no? Bueno, es una mitología, ¿no? Está nada que ver realista. ¿Quién va a creer que del corazón de alguien nació el nopal? Eso solo vive y cabe en la imaginación. ¿Por qué no apelar a eso? Apelar a otros mundos, a otras formas. Entonces, yo todavía quise romper más la barrera del realismo y Copili puse como una tuna, porque la tuna nace del nopal. Entonces, el protagonista es una fruta. Entonces, lo que hicimos fue mezclar live action con stop motion. Para darle vida a la tuna, usamos stop motion. Muy simple, muy básico, ni siquiera lo hicimos antropomorfo, o sea, ni siquiera le pusimos ojitos, cara, no, nada más le dábamos movimiento. A lo mejor como que al público le cuesta trabajo recibir si no está de una manera realista otra vez, no sé por qué, o sea, si no tiene cara de ser humano, no le puedes dar vida. Entonces, mucha gente sí batalló en entender el cortometraje, no sé si tú lo viste, Omar, pero la gente que no está acostumbrada a despertar su imaginario, a despertar otras realidades, me decía, no, es que eso es un feto. Y no, era una tuna, era una tuna. ¿Y por qué no una tuna puede ser un personaje? ¿Y por qué no una tuna puede ser el hijo de ayúdame, Malinalxóchitl? Sí. Exacto, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que nacer un bebé ser humano? Porque no estamos acostumbrados a crear otras realidades. No las aceptamos. Decimos, no, es imposible. ¿Cómo una mujer va a dar vida a una fruta? ¿Y por qué la fruta va a tener vida? La fruta se come. Como que nos cerramos a una sola realidad, a la realidad esta, tangible. Y no, el arte se supone que puede crear otros universos, otros imaginarios.
Entonces, justamente en Copili lo que yo quise hacer es llevar tanto lo simbólico, lo discursivo, y porque Huitzilopochtli la abandonó. Y entonces Xochitl. ay, no puedo. Malina Xochitl muere de tristeza porque la abandonó Huitzilopochtli. Y se me hizo como muy común en México. O sea, yo veo a mi abuela, yo veo a mis tías, y siempre son la mujer abandonada. Siempre son la mujer que tuvo que criar a los hijos sola y que murió triste en ese proceso, ¿no? De falta de amor de su pareja. Y como que dije, claro, o sea, es la misma historia de Copili y de Huitzilopochtli y de Malina Xochitl. No, Xochitl, de Flor. Malina Xochitl. Ajá. Entonces dije, se está repitiendo la historia, ¿no? Y yo quiero hablar sobre ese enfrentamiento en el que el hijo va y reclama a su padre por el abandono, ¿no? Nos abandonaste a mí y a mi mamá, no me aceptaste como hijo porque nací tú, bueno, dentro del imaginario del cortometraje, y lo enfrenta. Y siguiendo la mitología, Huitzilopochtli manda a matar a su hijo y manda que le saquen el corazón y que lo entierren. Y entonces en el cortometraje pasa igual, pero Copili le reclama, o sea, los padres no deben de matar a los hijos. Entonces sí es como una cuestión medio freudiana, en donde el hijo enfrenta al padre, el abandono del padre, y aún así, al enfrentar al padre, se le concede como un acto heroico. Y entonces por ello se le da la vida eterna, convirtiéndose en nopal y así alimentando a la población mexicana. Entonces, como que sí queríamos utilizar todos estos elementos de la mitología, pero también con la parte relación padre-hijo, y también la realidad de que pues, México vive del nopal, ¿no? Y del nopal nace la tuna. Y también el sacrificio de la mujer mexicana por cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, yo quería hablar de todo eso justamente utilizando el imaginario y la mitología prehispánica, ¿no? Bueno, azteca. Entonces dije, pues claro, se pueden reinventar historias y reinterpretar historias y encontrarle más contextos, temas, discursos. O sea, el imaginario es tan grande que se puede crear 20,000 versiones de todo. Entonces, pero lo que yo siento es que hay un gran rechazo de eso. Yo sentí un gran rechazo de mi cortometraje, incluso con gente cercana, así tipo mi tía, ¿no? Que no está acostumbrada a despertar su imaginación, sino que está demasiado sesgada por el realismo puro. Entonces ella no le cabía en la cabeza que fuera una tuna, que el personaje fuera una tuna, que de una mujer naciera una tuna, no le cabía. Y dices, claro, porque no hay una costumbre, no es que ella tenga la culpa de ello, ¿no? No estamos acostumbrados a despertar la imaginación. A lo mejor en esas épocas, ¿no? Las mitologías eran muy bien recibidas, ¿no? O sea, decían, es que existe un dragón y la gente realmente lo creía, ¿no? Es que sí existen los minotauros, es que sí existen estas cosas que a lo mejor y no existían, pero existían dentro del mundo de la imaginación, los gnomos, las hadas, otras formas de realidad, ¿sabes? Sí, y que finalmente lo que aquí tal vez podríamos tomar en cuenta, finalmente fueron creados, construidos por seres humanos como nosotros, solo que en otro momento histórico, bajo ciertos códigos también sociales establecidos. Yo creo que también sucede eso, ¿no? A veces nos toca enfrentarnos a esto, donde cuestionamos nuestro propio comportamiento, nuestras propias normas sociales con las que hemos nacido y crecido, ¿no? Finalmente yo creo que esto es muy importante porque al principio mencionabas, ¿no?
cuando representas una historia, una narrativa, también estás transmitiendo un mensaje. Entonces, esto me pareció muy importante que dijeras que tienes que, como intérprete, como representante, tienes que tener esta responsabilidad, ¿no? De saber cómo vas a comunicar este mensaje, porque precisamente tiene este impacto social, ¿no? Y para bien o para mal, pues va a ser recibido bajo los propios cánones sociales con las que los públicos pues están acostumbrados, ¿no? Y muchas veces puede surgir esta aceptación o este rechazo, pero me parece algo sumamente increíble. Y ahora, justamente que nuestros escuchas, ahora sí que vieron de viva voz, pues la explicación y un poco el proceso de cómo fue llevado este producto audiovisual, pues en dónde lo pueden encontrar, porque seguramente les va a quedar las ganas. Pues bueno, pueden ver el tráiler de Copili. Realmente el cortometraje dura 6 minutos. Realmente no lo hemos podido subir porque como sigue participando en festivales, hay una cláusula de que no puede estar disponible como a público general, porque si no los festivales ya no tienen la exclusividad de presentarlo en su festival. Pero ya se está por terminar la cláusula, se supone que son 2 años de exhibición en festivales y ya se nos está muriendo el producto, ya no puede estar en festivales, entonces muy seguramente Copili, si no lo encuentran o lo pescan en algún festival, o sea, porque lo pueden ver en festivales, por supuesto, pero si no, pues ya se subirá a YouTube, muy seguramente, y ya podrán apreciarlo. Claro que se pensó mucho para verlo en una pantalla grande, entonces no sé qué tanto se pueda valorar o apreciar en un dispositivo como un celular o una computadora. O sea, lo ideal sería verlo en una pantalla pues, grande, ¿no? Como en una proyección. Porque finalmente es un lenguaje cinematográfico, no es un lenguaje televisivo. Entonces, digo, cada lenguaje está pensado para ciertos formatos, ¿no? Entonces, pues yo siento que se aprecia o se valora más viéndolo desde una gran pantalla que viéndolo en un celular o algo, o la computadora. Pero sí, esperemos próximamente en YouTube ya lo puedan encontrar. Pues sí, estaremos pendientes para verlo una y otra vez y poder hacer esta apreciación que nos acabas de compartir y pues que me parece sumamente interesante, pero también nos gustaría saber qué es lo que sigue, porque bueno, también para ir cerrando esta charla que ha sido como muy amena, te agradecemos mucho de antemano, pero ¿qué viene para ti, Miranda? Tus proyectos, pues ya vimos un poquito el panorama presente, pero también a futuro, ¿qué sigue? Pues mira, yo antes de la pandemia estaba muy inspirada en explorar, seguir explorando otros lenguajes. Justamente hice otro proyecto durante la pandemia, lo hice en mi casa y aprendí a hacer puppets y aprendí, vaya, ¿no? Como cosas que no sabía, pero dije, pues no puedo juntarme con nadie, no puedo, o sea, estamos todos cerrados y participé en algo que era teatro en casa, que no gané, pero estoy muy orgullosa del experimento que hice, que fue puppets de dedos. Entonces mezclamos como, porque incluso dentro del mundo de los puppets hay muchos estilos. Entonces hay teatro de papel, hay resignificación de objetos, hay pues esto de puppets en dedos. Entonces yo estaba como muy enamorada del teatro miniatura y entonces dije, ay, pues el teatro miniatura se puede apreciar si es grabado, porque si es visto en un escenario a lo mejor no alcanzas a ver. Entonces dije, ay, pues voy a aprovechar la oportunidad de que va a ser grabado esta función o esta presentación y todo va a ser miniatura. Entonces, un texto que yo tenía ahí añejado sobre un científico que se llama Amigo Feliz, le dimos vida con unos puppets de dedos y su otro amigo era de papel y los demás personajes eran objetos resignificados y empezamos a jugar con telas y con todo. Y pues, no tuvimos la respuesta que hubiéramos querido, ¿no?
Pero yo estoy muy feliz por ese experimento. Y sí, me gustaría seguir explorando más lenguajes y me gustaría seguir viendo otras propuestas. Apenas había hecho audición para un mediometraje en donde era animación y personas, y a mí me gusta mucho esa dualidad, ¿no? Que es stop motion, live action, animación, live action es nosotros, ¿no? Me gusta como esas combinaciones, me gustan esas multidisciplinas, ese mezclar universos y lenguajes. Entonces yo esperaría, digo, ahorita la verdad estoy como en una etapa de descanso, de reposo, de sanación, ¿no? Y a lo mejor ahorita no tengo proyectos míos personales en puerta, pero yo espero que más adelante pueda desarrollar más proyectos y por ahora solamente estoy trabajando en proyectos ajenos que me contratan y me dicen, oye, Miranda, necesito que hagas tal personaje o publicidad o contenido digital o, bueno, cosas que son de mi área y que me dan de comer, ¿no? Por ahora creo que estoy viviendo una etapa de supervivencia. Pues creo que todos, después de este año y pico de estar en el encierro y de que muchos proyectos se cayeran, porque es una realidad, o sea, se detuvo por un momento el mundo, literalmente, y ahora pues vemos, ¿no? Cómo vamos reactivando la economía, reactivando actividades y reactivando pues básicamente nuestro modo de vida, que depende mucho de apoyos, depende mucho de inversionistas y pues de gente básicamente de que vaya a las estancias. Hace un momento fuera del aire justamente estábamos platicando de la situación, ¿no? De las artes en pandemia, donde hubo un traslado a pues a la virtualidad. En este podcast ya habíamos tenido un capítulo justamente si la cultura digital era el camino. Vayan y chequenlo. Pero un poco también es una ventana a nuevas oportunidades, ¿no? Quizá como ahora lo platicas con con este proyecto de teatro en casa, el streaming quizá también ofrezca algunas ventajas y a lo mejor por ahí podríamos ir caminando por el camino y pues muchos otros caminos. Pero bueno, finalmente también, Miranda, ¿dónde te pueden encontrar para que vayan y te busquen? Y por supuesto que te caiga más chamba y que mucha más gente te vea. Pues sí, he tratado de compartir mi trabajo en redes sociales para justamente encontrar más ventanas de exhibición y encontrar más interlocutores. Entonces, tanto en YouTube como en Instagram, como en la página de Facebook o como en mi profile de Facebook, estoy constantemente publicando trabajos, presentaciones, información necesaria sobre el medio. Estoy dedicada totalmente a esto a pesar de que me estoy dando una pausa creativa, porque sigo trabajando, pero no costas personales. Me pueden encontrar en todos lados como Miranda Rinaldi o Miranda Rinaldi actriz, creo. Entonces pueden ahí ponerle Google y navegar en Instagram, YouTube. En YouTube creo que también está Miranda Rinaldi y ahí pueden ver algunos trabajos como ejercicios actorales o este trabajo que hice de puppets de Amigo Feliz. Hay algunas obras grabadas también, aunque yo la verdad, no soy muy partidaria de el teatro grabado, pero pues hay de gustos a gustos. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos compartas aquí toda esta experiencia. Definitivamente necesitamos más tiempo para compartir pues todo este mundo, porque es un mundo del que nosotros como público espectador conocemos nada más una capa. Y pues también a nosotros, síganos en nuestras redes, ya saben que nos encuentran como Libreta Negra MX, estamos en Facebook, en nuestro canal de YouTube, suscríbanse y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones de todos los estrenos que vayamos a tener, y también en nuestras plataformas de podcast, principalmente estamos en Spotify, iBooks e Himalaya. Y pues muchas gracias.
Y Muchas pues gracias nos a vemos la próxima semana. Ay, perdón, otra vez. Muchas gracias a ustedes. Pues nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Recuerden, este es el ciclo de las artes que va a durar todo septiembre. Y pues nos vemos. Bye. Bye. Adiós. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.